Bueno, se han ido, somos los que estamos, vamos a empezar entonces. Buenas tardes. Ah, sí, estamos muy previo a vacaciones, ¿no? Estamos con el tanque de reserva, llegando al receso. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en el seminario Problemáticas Emergentes en las Instituciones Universitarias. A un breve raconto. En este seminario nos propusimos esto, plantear y estudiar, en principio, para luego estudiar juntas y juntos estas problemáticas emergentes, que las definimos como un conjunto de problemas interrelacionados, ¿se acuerdan? En un ambiente concreto. En la... ¿Suena un...? ¿Sí? Ah, pensé que era esa es una cancioncita para irnos a dormir. Bueno, entonces, nos propusimos analizar estas problemáticas emergentes, especialmente desde el rol clave que tienen ustedes en la universidad como no docentes, en tanto observadores y en tanto gestores, en tanto posibilidad de gestionar y resolver temas, problemas. En el último encuentro, que fue como intenso porque quisimos meter muchos temas en una clase, ¿no? Que fuimos desde definir problemas y problemáticas a hacer un paneo veloz sobre modernidad, porque nos parecía importante contextualizar a todo eso. Sepan que se puede agregar material, preguntas, cuestionamientos, ¿sí? Fue una presentación la que hicimos. Y llegamos a plantear como contexto actual de estas problemáticas lo que denominamos como tecnoceno, que es este momento presente en el que estamos viviendo, en el cual la digitalidad, los algoritmos, la inteligencia artificial, la big data, la automatización y la idea de aceleramiento están presentes en nuestra cotidianidad como una característica o una serie de características propias de estos tiempos tan atravesados por la digitalidad y la conectividad. De esa presentación pasamos a plantearles a ustedes a que definan los dilemas, que son los trabajos que ustedes hicieron, que hicieron en grupo y que subieron muy bien y que los vimos en las aulas web. Ustedes mismos pueden recorrer los trabajos que hicieron sus compañeros y compañeras. Los dilemas los leo para hacer un raconto. Fueron gestión ambiental y sustentabilidad, automatización edilicia, dependencia tecnológica y soberanía de datos, inclusión digital y equidad, y automatización de decisiones y juicio humano. A partir de esas reflexiones, de lo que ustedes plantearon, que les hicimos, algunos llegamos a hacerles devoluciones, a otros no. También observamos que muchos de esos trabajos los hicieron con IA. Lo que sugerimos es que si se usa la IA, lo podemos transparentar. Para este trabajo consultamos a tal recurso, ¿sí? No está mal usarlas, pero sí hagamos un ejercicio de transparentar el uso, ¿sí? Bueno, entonces, en camino a esto, en este tercer encuentro, les queremos proponer hoy abordar dos temáticas dentro de esta coyuntura de la digitalidad y el tecnoceno, que son el tema de la accesibilidad digital y el tema del sesgo de género en las plataformas y en la IA. Para eso, hoy nos van a colmar de conocimiento y nos van a compartir su experiencia y sus trabajos la licenciada Paola Amadeo y Ana Lacunza, que Ana ya la conocen, es parte de este equipo. Y Paola es licenciada en informática, es titular de lenguajes, programación y análisis de datos. La deben conocer también porque en muchos casos es la cara del CESPI. Bueno, y además de esto, Paola
presentó su tesis doctoral para ser doctora en Ciencias de la Educación de nuestra universidad, y para la tesis abordó la investigación y trabajó el tema de accesibilidad digital. Entonces nos viene a compartir avances de su investigación, pero datos muy concretos sobre nuestra universidad. Luego Ana nos va a contar un trabajo también que hizo, en el marco de su tesis, sobre el tema del sesgo de género. Luego, la propuesta es que les vamos a dar una consigna de trabajo para que hagan en grupos. Sí, un poquito de trabajo para ustedes. Y vamos a hacer una apuesta en común y cerramos el encuentro de hoy. Les volvemos a decir que nos parece que es mejor no hacer un break y terminar un ratito antes. Si necesitan, hacemos un break y terminamos más tarde. Esto lo consensuamos. Vamos. Sin break. Y aparte el trabajo en grupo me parece que nos relaja un poco. Bueno, entonces, esta es la propuesta del encuentro de hoy. Paola, te invitamos. Aclara lo que quieras vos de tu currículum que no haya ahí. No, todo bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias de estar acá. Y bueno, en este caso no les voy a contar de sistemas académicos, sino que es otra parte, que es la labor que yo hago en la Facultad de Informática en este momento, que acá hay un montón de gente, ¿cómo andan? Que tiene que ver con la Dirección de Accesibilidad e Inclusión, ¿sí? Junto a Iván Arari, Ana Húngaro y bueno, todo un equipo, Javier Díaz y demás, que siempre estamos desde hace unos cuantos años trabajando con eso. Y bueno, cuando surgió la propuesta de hacer un doctorado, bueno, todo el tema de inclusión es súper convocante e interesante. Entonces, bueno, vengo a contarles un poquito cuál es el tema del doctorado, que abarca un montón de etapas. Y para arrancar un poquito, pensamos en un video que tiene que ver con la discapacidad que muchas veces nos encontramos, ¿no? Con personas con discapacidad, que por suerte en nuestra universidad cada vez se acercan más personas. Y bueno, nada, como un poquito de la voz de ellos en este video. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigas. ¿De qué persona? Pero puede ver los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Bueno, este video lo pusimos más que nada como para pensar en las situaciones cotidianas que nos encontramos hoy en las distintas áreas, ¿sí? Muchas veces, bueno,
ustedes que están más en contacto con estudiantes, en algunos casos, en otros no, pero bueno, los que por ahí estamos trabajando con los estudiantes con discapacidad, es permanentemente que surgen estas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos hacer en la tesis fue abarcar un poquito todo este tema de ver cómo la gente cómo las chicas, las situaciones, las personas con situación de discapacidad están, como qué sucede en nuestra universidad, ¿no? Va con la flechita. Con eso, ahí. Bueno, el trabajo tiene que ver con inclusión desde la educación superior. No, está bien. Y tiene que ver precisamente con el tema de accesibilidad digital en particular, ¿sí? Porque bueno, todo lo que tiene que ver con discapacidad, inclusión y demás, prácticas pedagógicas, es un montón de temas que hacen. Y bueno, nosotros lo que nos interesó analizar un poquito fue, bueno, qué pasa desde la parte digital, ¿no? Desde la web, desde los sistemas y soluciones informáticas, planteándonos desde los estudiantes, ¿sí? Y bueno, algunos datos sobre la discapacidad a nivel mundial, que hay, según la Organización Mundial de la Salud, hay 1.300.000 millones de personas con discapacidad. En América Latina 66 millones y en Argentina, según el censo 2010, hay 5 millones de personas, sí, que sería el 12,9% de la población aproximadamente. Y esos números van en aumento a medida que la población es más longeva, ¿sí? Y no solamente hablamos de personas en situación de discapacidad cuando son personas que tienen alguna limitación física, ¿sí? Sino también estamos hablando, fue evolucionando el término, ¿no?, de discapacidad hasta la actualidad, donde lo vemos desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Sujeto de derechos que tiene el derecho a educarse, el derecho a una vida digna, el derecho a trabajar, a la salud. Entonces, en la antigüedad estaba visto más como un castigo, ¿sí? Algo que había que recluirlo, ¿sí? A partir del siglo XV al XX, una mirada más medicalizada, ¿sí? Que hay que tenerlo medicado, ¿sí? Medio no recluido, pero que va a escuelas especiales y demás. Y es a partir del siglo XX cuando, bueno, en el mundo empieza a haber un montón de movimientos como para reconocer a esa persona con discapacidad y estos derechos, que tienen que ver mucho con los videos que vimos hoy, ¿no? De decir, bueno, nada, ver una persona con discapacidad acompañado por alguien, bueno, si la situación, a las solicitudes de la persona con discapacidad, bueno, hablarle, o en situación de discapacidad, hablarle a esa persona, escucharla y bueno, interactuar con ella. Tiene que ver entonces, ¿por qué? Porque a medida que fue pasando la definición de discapacidad, no es algo estático, sino que va evolucionando en el tiempo, ¿sí? La actual es una mirada biopsicosocial, se llama, que tiene que ver con el enfoque, más que nada enfocado en lo que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Con decir, bueno, en realidad, si una persona no puede subir una escalera porque está en silla de ruedas, ¿sí? Si a esa persona le pones una rampa, no hay un problema, ¿sí? Puede acceder sin ningún tipo de problemas a ese recurso, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque que hoy damos el enfoque biopsicosocial. Y también por estos temas que tienen que ver con la situación económica, ¿sí? La edad, las posibilidades que tiene también, ¿sí? Es como que va más allá hoy de lo que pensamos, ¿no? Antes, como la persona con problemas. Entonces, ¿qué tenemos que ver con la tecnología? ¿Cómo nos ayuda, ¿no?, en ese sentido? Hoy en día, toda la parte de tecnología, por suerte hoy en día desde hace un tiempo también esta parte, con todos los avances tecnológicos que hay muchísimos recursos y adaptaciones que se pueden hacer. Hay incluso trabajos de estudiantes sobre la temática que, como tesinas y también en distintas facultades, en el caso de la universidad, que fue un tema también de trabajo de la tesis. Esto es como muy resumido, ¿sí? Pero bueno, después le podemos pasar el link cuando esté publicada la tesis en algún momento, en breve. Y bueno, tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la informática,
está, sí. Ese, por ejemplo, es un mouse de cabeza, ¿sí? Donde la persona lo único que hace es mover la cabeza y con eso sería el mouse, ¿sí? También en algunos casos se identifica los ojos, como para cada vez que cierra los ojos es como un clic, ¿sí? Después tenés unos mouse adaptados, ¿sí? Que son como más grandes, ¿sí? Que para las personas que tienen problemas de motricidad fina, ¿sí? Entonces directamente pueden usar ese tipo de dispositivos. Después hay otro también que utiliza los pies, ¿sí? También como distintos para poder hacer clics y desplazarse a través de las interfaces digitales, ¿no? Por las cuales tiene que interactuar. Porque pensemos hoy que todo lo que tiene que ver con la web lo usamos no solamente para divertirse, sino también para estudiar, hacer trámites, hacer como cualquier ciudadano, acceder a un home banking, ¿sí? Entonces, bueno, siempre pensar en cómo las herramientas tecnológicas te ayudan a esto, ¿no? Esa es más la parte de lo que tiene que ver con hardware. Y lo que tiene que ver con la parte de software, ¿sí? También hay un montón de herramientas de adaptación, ¿sí? Y en particular hay un tema que tiene que ver con lo que es informática, que es el HCI, que es una disciplina, que es Human Computer Interaction, que surge de fines de 1990, que tiene que ver cómo la persona dialoga con esa interfaz, ¿sí? Esto es decir, me sale fácil cómo hacer un determinado trámite a través de la web, es algo intuitivo, siempre se realiza de la misma manera, o cada vez que lo tengo que hacer tengo que pensar cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, esa disciplina en particular empezó a trabajar con el tema de la accesibilidad, ¿sí? Para precisamente llegar, como les decía hoy, no solamente son las personas en situación de discapacidad, sino que toda la población está beneficiada con esto, ¿sí? Poner una ayuda clara, poner un botón más grande que una crucecita mini, ¿sí? Poder cancelar una determinada actividad son cosas que nos ayudan a todos, ¿sí? Deshacer un proceso, por ejemplo, también. Y bueno, también esta posibilidad de decir, bueno, lo accedo a través de un teléfono celular, lo accedo a través de un reloj inteligente, a través de una computadora o a través del dispositivo que sea, no importa. Siempre voy a tener la misma funcionalidad, siempre lo voy a dar de la misma manera y cada uno lo va a poder interactuar y acceder a ese dispositivo como lo necesita. Este es un ejemplo, por ejemplo, de OCR, ¿sí? De OCR una imagen y poder tenerla en el teléfono y poder interactuar con eso, ¿sí? Muy utilizado también para personas ciegas, sobre todo porque empieza a leer el lector de pantalla, ¿sí? Sí, ese es el magnificador, ¿sí? Que te pones la hoja abajo, te magnifica y vos podés interactuar con la pantalla, moviéndote de un lado a otro, ¿sí? Y estas son algunas, ¿sí? E incluso son las más tradicionales, porque bueno, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sensores y demás, es como que a esto le dio un empuje enorme, ¿sí? Como que se está estudiando, ¿no? Y se sigue avanzando un montón, por suerte, en estos dispositivos. Y hay un tema ahí también, en este slide, que es importante, que se basa en 4 principios: perceptible, operable, comprensible y robusto, ¿sí? Que tiene que ver con las soluciones informáticas, ¿sí? Esos 4 principios son los que guían también lo que es el desarrollo de cualquier solución y en particular para la web, ¿sí? Entonces, sí, como les decía hoy, esto tiene que ver con un movimiento también a nivel mundial, que arranca con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver esto de decir, bueno, la persona con discapacidad es un sujeto de derechos, ¿sí? Y requiere de determinadas adecuaciones, ¿sí? Que, bueno, depende para qué. En particular para la parte de la web, tenemos lo que se llaman las Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, ¿sí? Que es un conjunto de normas que se basan en estos 4 principios que charlábamos hoy, que tiene que ver con decir, bueno, la web que no sea una limitación más, como estar en silla de ruedas y te parás adelante de una escalera. Para nosotros, ¿cómo es en la web? ¿Sí? Una persona que no ve bien, que no tiene una buena motricidad,
¿sí? Que le molestan los destellos, por ejemplo, por una cuestión neurológica. Entonces, bueno, precisamente la idea de las WCAG es trabajar sobre esto, y lo que hacen los países es, no me voy a meter mucho con la parte legal, pero bueno, todas estas convenciones internacionales están por arriba o en el mismo nivel que la Constitución, digamos, como no me acuerdo cómo se llama bien el nombre técnico, pero bueno, Argentina lo que hace es aplicar esa, no se dice aplicar, pero bueno, adoptar esa normativa, ¿sí? Determinada a través de una ley, y el artículo en particular es la ley 26653 de accesibilidad web, que dice que todos los portales de sitios públicos o de proveedores del Estado y demás tienen que cumplir con las pautas de la WCAG, ¿sí? De estos 4 principios que charlamos hoy. Entonces, ese principio, esa ley que es del 2010, la 26653, si bien va avanzando un montón, en la provincia también tenemos la ley, las distintas provincias también adhirieron a esa ley, bueno, todavía queda bastante trabajo para hacer, ¿sí? Que es una de los puntos particulares, y las Web Content Accessibility Guidelines, sí, no hay problema, son, te determinan en realidad un conjunto de normas. Por ejemplo, la más común más conocida es decir, bueno, si subo una imagen a la web, bueno, que tenga un texto alternativo, ¿sí? Que decís, bueno, la persona ciega no la puede ver, pero si yo la describo en forma adecuada, puede entender o terminar de comprender el concepto, ¿sí? Si vemos un video, bueno, que tenga un subtítulo para las personas sordas, ¿sí? Ese tipo de aspectos son los que los determinan las WCAG, ¿sí? Son aproximadamente 52 normas que tienen que ver dependiendo del recurso que se va a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la indentación de los documentos, que tiene que ser a izquierda, por ejemplo, por más que el justificado por ahí nos parezca más lindo, pero bueno, porque después esos espacios en blanco que se completan para poder hacer el justificado, el lector de pantalla no los termina de interpretar bien, ¿sí? Entonces les trae más confusión. Entonces, con una línea de izquierda logramos esa accesibilidad, que son pequeñas cosas, ¿sí? Algunas son más complicadas, pero otras realmente son mucho más sencillas, y por suerte también tenemos tecnologías de asistencia que nos ayudan con eso también, ¿no? Que decís, bueno, antes el subtitulado de un video era manual, o lo usabas a través de YouTube, que era bastante básico, lo tenías que corregir mucho, y ahora, por ejemplo, con inteligencia artificial te ayuda muchísimo para que sea más preciso. O de una charla o una videoconferencia, antes son 2 horas y te lleva aproximadamente 10 horas más o menos hacer un subtitulado de eso, y ahora directamente con estas herramientas te ayudan mucho para hacerlo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, no es tan complicado algunas cosas, sino es a poder hacerlo, y también porque lo tenemos todos los días, ¿sí? Lo tenemos en la vida diaria. Y lo que nosotros, analizando el caso de la universidad, del dibujito de allá, es la cantidad de ingresantes en situación de discapacidad que se acercan a cada una de nuestras facultades, ¿sí? Y tuvimos un pico en la pandemia, después bajó un poquito, pero fíjense que siempre están por arriba de los 1.500, ¿sí? Es un número importante, ¿sí? Que se acercan con distinto tipo, ¿sí? Personas ciegas, personas sordas, mucho tema de neurodivergencias también, que son aquellas discapacidades que no se ven. Entonces, por ahí están en el aula y no nos damos cuenta hasta que pasa una situación de examen, ¿sí? Nos planteamos mucho en la parte como docentes de decir, bueno, ¿qué pasa sobre todo los ayudantes también, que están más cerca de los chicos, y de empezar a trabajar con ellos para ver esas situaciones y poder identificarlas antes de llegar a que haya algún tema? Porque ¿qué nos pasa también con estas discapacidades que no se ven? Que muchas veces los chicos llegan acompañados de toda una trayectoria, que fue un acompañante terapéutico, que fue la familia, que fue la escuela, y en estas situaciones que veíamos hoy, que van a cualquier lugar o a comprarse ropa o a hablar, y le hablan al papá, le hablan al acompañante terapéutico, le hablan al intérprete de lengua de señas, por ejemplo, ¿sí? Que nos pasa. Entonces, muchas veces lo que buscan los chicos es, en esta masividad de la cantidad de gente que hay, pasar lo más desapercibido posible. Entonces,
también algunas veces cuesta ese tema, y ustedes también, digamos, los que tienen atención de estudiantes, por ahí lo ven también, ¿no? Nosotros particularmente nos planteamos en esa posición, ¿no? De decir accesibilidad académica y trabajar con los estudiantes y escuchar la voz de los estudiantes. Así que tiene que ver básicamente con, encontramos 4 ejes para trabajar, que tiene que ver con tecnología digital, políticas institucionales, experiencia de distintos actores y prácticas pedagógicas. De la parte de políticas institucionales en la universidad hay muchísimas cosas hechas, por suerte, ¿sí? Que tienen que ver con, ya desde el estatuto, ¿sí? En el preámbulo habla de que va a estar abierta la universidad para cualquier persona, más allá de género, capacidades y demás que tenga. Y bueno, el plan estratégico también, desde el primero, en el 2004, está el tema de la Comisión Universitaria de Discapacidad, de la CUD, que se formaliza como tal en el 2010, ¿sí? Donde es un espacio que participamos referentes de cada una de las facultades, ¿sí? Para trabajar precisamente la situación de estudiantes en situación de discapacidad, ¿sí? Se plantean intercambios, se trabaja con cada uno, porque son muchas cosas, algunas cosas son comunes y otras dependen mucho de la disciplina, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la tesis, nosotros entrevisté a los referentes de psicología, de ciencias exactas, de informática y de psicología, ¿sí? Entonces me planteaban, la gente de ciencias exactas, por ejemplo, planteaba casos donde chicos tenían discapacidad de motricidad con la motricidad fina, entonces para ellos era un gran problema el tema de los tubos de ensayo, ¿sí? Cómo trabajar con esos tubos de ensayo, personas que no llegaban a las mesadas, por ejemplo, de silla de ruedas, ¿qué haces? Que no llega a la mesada, no llega a los mecheros, ¿sí? Y obviamente que esas particularidades no las tenías en psicología, donde tenés más lecturas, más trabajo con los libros, con el escaneo de los libros. No es lo mismo un escaneado, un OCR y una foto. Entonces ahí se necesita una foto, es algo planchado, que si no le pones un texto alternativo y demás no lo puedes trabajar, no se puede leer, es una foto, ¿sí? Entonces es otro trabajo que se hace también en trabajo con la gente de bibliotecas. No sé si hay alguien de bibliotecas, porque hay una red de bibliotecas, la red de bibliotecas accesibles, que trabaja un montón también con la biblioteca central en la generación de estos textos. Esto desde la universidad en realidad tiene que ver con la red interuniversitaria de discapacidad del CIN, ¿sí? Que hay una red donde se trabaja a nivel de universidad y se determinan acuerdos, como en toda la parte que tiene que ver con el CIN, y particularmente la parte de discapacidad se trabaja mucho con ellos, ¿sí? Y en forma conjunta, ¿no? Hay representantes. Y eso, estuvo interesante también trabajar con ellos, y también de trabajar con encuestas a estudiantes, ¿no? Porque nosotros teníamos trabajo, con la gente de los chicos de informática, y también lo que nosotros veíamos, por ahí no se llega a ver mucho. Nada, no pasa nada. Porque ustedes cuando hagan el TFI y demás van a ver que cuando elijan el tema van a ir surgiendo cosas que te van guiando, ¿viste? Como pistas que después decís, mira qué interesante esto que surgió, voy a seguir investigando por acá a ver qué resulta, ¿sí? Y en ese gráfico lo que nosotros observábamos ahí es dónde estaba particularmente, donde veían la mayor barrera, ¿sí? De la parte de discapacidad. Entonces, lo que habíamos visto, lo que ellos respondieron, en la encuesta respondieron, la mayoría eran estudiantes en situación de discapacidad, algunos habían estado en algún momento, porque muchas veces por ahí te fracturas un pie, estás con muletas, no puedes apoyar el pie, y eso también te transforma o no te puedes trasladar porque te hiciste una operación de columna, y es algo transitorio, pero en el medio vos tenés que cursar, tenés que rendir exámenes, ¿sí? Entonces también son personas que también respondieron a esta encuesta. Entonces se encontraron en la problemática, en las cursadas y las clases, en los materiales educativos, esto de decir, el libro no está accesibilizado, es una persona ciega, ¿qué hacemos con eso? En las actitudes de los docentes, en procedimientos administrativos, la actitud de los compañeros, fueron surgiendo varios puntos, ¿sí? Que, después los fuimos cruzando
pero en particular a nosotros también nos interesaban más que nada lo que tenía que ver con los recursos digitales, ¿no? Que decís, bueno, y las soluciones también informáticas que tienen que ver con esto. También entre las cosas que comentaban es, porque en algunas facultades, para solicitar el material digital accesibilizado es como que tenés que hacer todo un trámite, tenés que llevar el certificado único de discapacidad, ¿sí? Y eso por ahí, eso en algunas veces es pago, ¿sí? O tenés que esperar un turno eterno a que poder tener una entrevista para que te den ese certificado, ¿sí? Por ahí desde la CUD y en la universidad, nada, si vos sos una persona que te sentís en situación de discapacidad, venís, hablas con nosotros o directamente lo podés declarar en la planilla del ingreso, ¿sí? Que en el sistema de preinscripción tiene un espacio, la parte de autogestión también, y vos vas transitando y lo que se hace es, porque también teníamos, si querés pásame esta, la voz de los docentes, como para ir pasando, que fue cuando fueron trabajando como tópico importante el tema de las clases y las cursadas, bueno, a ver los docentes qué opinan también, ¿no? de esta situación, de esos estudiantes con discapacidad. Entonces, siempre parándonos en lo que tiene que ver con la parte de informática, ¿sí? De recursos digitales. Y bueno, acá les habíamos preguntado, bueno, ¿qué recursos usaban? Sí, la mayoría usa aulas web o Moodle como complemento de las clases presenciales, ¿sí? Algunos usan fichas también digitales o libros en formato PDF. Y muchos lo que decían era que veían al estudiante, pero bueno, no se realizaban quizás adecuaciones específicas durante la cursada, pero sí en el momento de la evaluación cuando el estudiante se acercaba a él o la estudiante, ¿no? O a través de la dirección de accesibilidad, entonces de cada facultad. Entonces, nada, muchas cosas que pedían eran capacitaciones, ¿sí? De decir, bueno, no estoy preparada para esto, ¿sí? ¿Cómo hago para...? Y no, ¿viste? Son cosas que uno va aprendiendo y es sentido común, ¿sí? De decir, nada, y estos pequeños tips, ¿no? De decir, llega una persona con discapacidad, ¿vos qué haces? Hablás con la persona, ¿sí? Son esas cosas, ¿sí? Que por ahí requieren algunas adecuaciones más específicas. Por ejemplo, las personas con dislexia, si es muy pronunciado, son los que se les mueven las letras, se les cambian de lugar, se les dan vuelta y demás. Entonces, bueno, requieren, por ejemplo, adecuaciones, es decir, amplío el tamaño de la letra, es un enunciado por hoja, por ejemplo, más tiempo en la mayoría de los casos. Entonces, la idea de la inclusión es decir, en realidad, esas adecuaciones, hacer un parcial, por ejemplo, o un documento con letra Arial 12, por ejemplo, con un interlineado intermedio, en realidad nos ayuda a todos ese tipo de adecuaciones. Entonces lo que se busca es precisamente hacer que la inclusión sea transversal, ¿sí? Y no solamente particular o lo mismo que el subtitulado. Hay personas que por ahí cuando hablan como muy apretado y no se les entiende bien, entonces un subtitulado nos ayuda a todos en realidad, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca desde lo que es la accesibilidad digital y planteándonos en ese punto. Después, bueno, los referentes institucionales también que planteaban un poquito esto de la importancia de la CUT, las particularidades de la disciplina y las adecuaciones particulares que se hacen para, nosotros llamamos casos, y lo que se está trabajando ahora es en eliminar esos casos precisamente para trabajar en algo transversal, ¿sí? Que nos sirva a todos. La usabilidad tiene que ver con eso también, con la accesibilidad y demás, que sea algo que sea útil para todos. Hay una frase que vi mientras terminaba de preparar la tesis que tiene que ver útil para algunos, imprescindible para otros, ¿sí? Entonces eso creo que tiene que ver con, define perfectamente la parte de accesibilidad. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para determinar si algo es accesible o no, ¿no? Porque hablamos de accesibilidad y demás y decís, bueno, ¿qué herramientas tengo yo? ¿Sí? Hay herramientas, validadores de accesibilidad automáticos que se instalan como complementos del navegador, digamos, así como se instalan para grabar un video, por ejemplo Loom, que vos abrís el navegador y lo tenés disponible, apretás un botón y te valida y te dice la cantidad de errores que tenés, en función, acuérdense, de las WCAG y estos 4 principios: perceptible, operable, comprensible y robusto,
¿sí? Que tiene un conjunto de reglas que se pueden chequear. ¿Tiene texto alternativo de la imagen? No tiene. Si tiene, genial. Si no tiene, te bajo puntos, ¿sí? Entonces ahí te saca un ponderado y te dice es tanto de porcentaje y las personas ciegas no van a poder acceder a tu portal, por ejemplo. Lo cual, para si vos estás vendiendo, si es un sitio de comercio online, es un problema, ¿sí? Y para todos, en realidad, ¿no? Se vulneran los derechos. Tau es otro que es español, que está muy bueno. Wave, el tema que tiene es que está en inglés, pero esos son validadores y hay un montón más, ¿sí? Nosotros tomamos un par. Y esas validaciones, lo que dice en la tesis, fue, que es la anterior, pero no importa, en la tesis se evalué la accesibilidad del portal de la universidad y de cada uno de los portales de las facultades. Ese laburo lo hicimos en el 2007, inicialmente, y esa pantallita que ves ahí en rojo obviamente son los errores, ¿sí? Hay de todo, y si bien estamos muchísimo mejor que en el 2007, cuando el tema ni siquiera casi se trataba, ahora igual siguen persistiendo errores, ¿sí? Errores automáticos, que son la herramienta te dice, te valida estas normas que se pueden chequear, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los errores más recurrentes e incluso a nivel mundial? Los análisis que se hacen de esto tiene que ver con falta de texto alternativo en las imágenes, que decís, realmente es algo muy sencillo de resolver, no necesitas, incluso con las herramientas IA hoy le pones la imagen y le decís haceme un texto alternativo y te lo hacen, ¿sí? No necesitas la edición y ustedes si quieren lo pueden probar, ¿sí? ¿Esto es de ahora? Sí, esto es en junio que entregué la tesis. Sí, esto fue uno de los últimos casos, que por suerte antes se usaban, vos para que... La fecha de la lectura, 11 de abril del 2025, sí. Ese fue el 12 de abril, más o menos por esas fechas, ahí estamos, ¿sí? Lo bueno es que las herramientas, ahora para la creación de los portales web, se usa una herramienta particular, así como está Guaraní para anotarse a las cursadas y demás, se usa WordPress. ¿Sí? WordPress se usa hoy en la mayoría de las facultades y WordPress lo que tiene es un plugin que te permite crear contenido accesible. Pero ¿qué nos encontramos? Con que por ahí se necesita capacitación en estas normas, porque los diseñadores web te crean todo muy bonito, pero en el momento de la publicación en el WordPress o en el Instagram o en Facebook y demás, se olvidan del texto alternativo. Y ahí sonamos, ¿sí? Por más que WordPress sea súper accesible, nos pasa lo mismo con Moodle. Moodle, que es el de aulas web, el que ustedes usan con aulas web, es súper accesible, ¿sí? De hecho, la Comisión Universitaria de Discapacidad, el curso que está haciendo, publica el material en aulas web. Pero si el material no es accesible, si el PDF no es accesible, sonamos, ¿sí? Se necesita mucha capacitación docente, no docente, de todos en realidad, de los estudiantes también, de ustedes y nosotros también como personas, para decir, publico una foto, bueno, le pongo el texto alternativo, ¿sí? Porque Instagram también tiene la posibilidad de comentar esa foto, ¿sí? Me llevará 5 minutos más, ¿sí? Pero no estoy discriminando a nadie, ¿sí? Estoy respetando el derecho de todos y todas para poder acceder a ese contenido, ¿sí? Bueno, ahí se van evaluando y te detecta errores, advertencias y controles manuales. ¿Por qué? Porque las herramientas automáticas son fantásticas, pero se chequea también, que era el pingüinito, con validaciones las manuales, que tiene que ver con los expertos en accesibilidad, que empezás a visitar el sitio y decís, bueno, a ver, le saco las imágenes. Se ven bien, porque la imagen no es poner un A para que pase la herramienta de validación. Es decir, bueno, si hay un paisaje de montañas, o es una imagen que es solamente decorativa, ¿sí? Pero hay flyers enteros con información, ¿sí? Que decís es el encuentro en tal aula a tal hora, ¿sí? Y eso, si no le pones texto alternativo, no se entera. No hay problema si es una estrella fugaz cruzando un cielo y después hablas de la visita, el observatorio, va a ser tal fecha, tal hora y demás, y eso está en texto, ¿sí? Esa imagen queda como decorativa, no se pierde información. El tema es cuando la imagen tiene información adentro, ¿sí? Ahí sonamos, ahí hay que ponerle sí o sí de alguna forma el texto, ¿sí? Aunque quede pesado o redundante, para nosotros es redundante, ¿sí?
pero para otras personas es indispensable, ¿sí? Entonces, con lectores de pantalla, por ejemplo, NVDA, JAWS y demás que vienen, para escuchar, ¿sí?, ese contenido. Herramientas de revisión de código, eso ya es más técnico, sigue decir, bueno, nada, deshabilito JavaScript, bueno, distintas tecnologías como para ver si se sigue pudiendo usar, ¿sí? El tema del contraste, eso de decir fondo clarito con letras blancas, no va, ¿sí? Por más que no quede por ahí tan estético, porque no te queda en la gama, bueno, empezar a trabajar y pensar también en esos contrastes, porque incluso hasta uno mismo tiene que ampliar con el celular a ver, ¿sí?, o esa letrita mini, porque realmente, imagínense, ¿sí?, nosotros dentro de unos años, o una persona mayor que pierde movilidad fina, de tener que ampliar eso hasta llegar a ver a qué hora es el horario de que se abre una sala o una función, ¿sí? Entonces, sí. ¿Qué sacamos de toda esta investigación, siempre apuntando a la parte digital? Es una compleja interacción entre factores normativos, institucionales, tecnológicos, pedagógicos y humanos que determina la accesibilidad digital, ¿no? Es un combo, digamos, y cada cosa, cada punto tiene su análisis, sus problemáticas y demás. Y si bien está todo armado, para que sea la inclusión plena de todos de las y los estudiantes, se están enfrentando todavía con unos obstáculos significativos, ¿sí?, que cada uno desde nuestro lugar podemos aportar para levantar esas barreras, ¿sí? Y particularmente en la parte de la accesibilidad digital, el tema de decir que la web no sea un problema más, ¿sí?, sino que sea una herramienta que nos ayude a una mejor integración en la sociedad digital que hoy nos toca vivir, ¿sí? Así que bueno, traje esa frase que es del creador de la web, de Tim Berners-Lee, que está en el Instituto CERN de Suiza, que dice que ya desde que la creó, allá por 1990, dice que el poder de la web radica en su universalidad y el acceso para todos, independientemente de sus capacidades, es un aspecto esencial. Él ya lo pensaba, por eso es que las WCAG en realidad, que no se los dije, pero bueno, porque por todo el tema de normativas tiene que ver con un consorcio que es el que regula y el que rige, bueno, cómo va evolucionando la web, hacia dónde va, qué normas y demás, son los que determinan, por ejemplo, las prácticas de los navegadores, de Chrome, Mozilla, cómo trabajan, cómo se crea, ¿sí? Y cómo particularmente tiene que ver con crear una web que respete estos estándares para no generar nuevas barreras. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo, pero le hice, creo que estaba en tiempo, ¿no? Sí. Me pasé un poquito, me parece. Y la presentación va a estar compartida en la página web, esta presentación. Exactamente. Y Paola queda a disposición también para que le sigamos haciendo consultas. Sí. Así que gracias, Pau, por esta por favor. presentación. Y ahora seguimos con... ¿Querés que hagan alguna pregunta ahora o...? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, Paola, o lo dejamos después para el debate de los trabajos? Igualmente para este trabajo, no, todavía no, la idea es presentarla y bueno, para este trabajo estuvimos trabajando con los referentes institucionales, que tomé 4 casos, ¿sí?, de estas 4 facultades, y bueno, también con la gente de la CUB, que es también que articula permanentemente con ellos, ¿sí?, de este trabajo, y porque ellos también tienen intérprete de lengua de señas, tienen una persona ciega, que es la que hace las validaciones de accesibilidad por parte de las personas ciegas, tienen pedagogas y demás, por eso también es como el recurso permanente para las facultades y de consulta y que están cerca, pero sí, siempre se trabaja con ellos y bueno, después a partir de esto poder hacer propuestas y demás que surjan. Sí, es la idea. Bueno,
Buenísima tu tesis, Paola, la verdad que está buenísimo, me parece que es re interesante el tema y bueno, justamente creo que en este seminario lo que nosotros tratamos es de ver estas problemáticas emergentes y ver de qué manera nosotros o la institución y nosotros como parte de esta institución estamos reforzando esas limitaciones o estamos haciendo algo para transformarlas o para cambiarlas. Y pienso que un poco cuando ustedes estén pensando en su trabajo de intervención o lo que sea, en el trabajo final, está bueno que piensen en algunas de esas problemáticas en este sentido, como lo está pensando Paola. Bueno, y yo también les voy a compartir otra problemática. Yo estuve haciendo un trabajo que hace como una intersección entre género, tecnología y gestión, ¿sí? Un poco esto de muy de la modernidad, esto que vimos, de incorporar las tecnologías y demás, pero bueno, cómo se cruza con algunas problemáticas que están inscriptas a veces en cosas que parecen insignificantes, ¿sí? Es cortito esta parte, así que vamos a ir medio rápido. Este es un trabajo que lo presenté en el congreso que se hizo hace poquito, el primer congreso latinoamericano de Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos, y lo presenté con mi directora, mis dos directoras de tesis, que son Aurelia Di Berardino, que por ahí la conocen, es de la Facultad de Humanidades, secretaria de posgrado, y también con Claudia Queiruga, que es informática y es secretaria de extensión en la Facultad de Informática. Tengo unas directoras de re lujo. También, directora de tu tesis de doctorado. Sí. Bueno, el trabajito este es de una parte de la tesis donde yo trabajo sobre este tema, que es en el expediente electrónico, sesgos, diseño y domesticación en la UNLP, ¿sí? Pero bueno, yo quiero que no solamente contarles el trabajo, sino verlo en relación al seminario, ¿sí? Esto de, acá me parece que se inscribe un poco la modernidad, con esto de incorporar la tecnología, la resistencia a la modernidad, que podemos nosotros verla de una manera crítica, en tratar de hacer algún tipo de cambio, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos, ¿no? También que el género abarca esa situación. Bueno, sí, pásalo. Bueno, el punto de partida en el que yo me puse para analizar esto es que si bien uno puede decir, bueno, tengo un software de un expediente electrónico en el cual voy a empezar a subir PDFs y eso parece que es recontra neutral, ¿sí? Que no podría tener problemáticas, porque es algo que nada, que a mí me va a servir, una herramienta de trabajo, buena, mala, se cuelga. Ya sabemos, no puedo mirar los expedientes en enviados, pero más allá de eso, pareciera que, bueno, solamente es, no sé, un lápiz, una virome, pero un poquito más sofisticado, ¿no? Una herramienta de trabajo. Sin embargo, muchas veces los valores se inscriben en la tecnología y de alguna manera aparecen ahí y hay que mirarlos. Pasa la siguiente. ¿Cómo hice yo para mirarlos? Bueno, utilicé un concepto que se llama guión de género, ¿no? Que lo saqué de unas autoras. Estas autoras, bueno, yo principalmente seguí a Verónica Sanz porque ella lo explica muy bien en español, pero ella se basa en otra autora que es Madeleine Ackridge, que ella habla esto de cuando los artefactos ya tienen un guión, ¿sí? Eso puede pasar en cualquier creación humana, no solamente en lo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, esto que contaba Paola. Si yo hago una mesada y la altura de la mesada solamente está pensada para una persona ideal, que va a tener sus dos piernas, que va a estar parada, que va a tener sus dos brazos, yo ya me estoy imaginando quién la va a utilizar, ¿no? Y ahí estoy pensando un guión, estoy pensando cómo va a ser utilizado eso y no estoy pensando en todas las posibilidades, estoy pensando en una nada más, ¿sí? Entonces, esa idea de cuál es el usuario ideal se inscribe en ese guión como si fuera el guión de una película, digamos, que dice esto se va a utilizar para esto, ¿no?
Y lo pienso con eso, con quién sería el usuario ideal de ese instrumento. Y, qué sé yo, por ejemplo, si ustedes ven un banco en una plaza, uno dice, este es un banco para sentarse, ¿no? Ahora, si el banco le atraviesan esos bordes en el medio, ahí hay inscripto un guión que dice, sentarse sí, pero acostarse no, ¿sí? Y eso también es un guión que está puesto y que está transfiriendo valores, está diciendo para qué sirve, ¿no? Bueno, y después cuando el usuario se encuentra con eso y quiere hacer otra cosa distinta de la que pensó el diseñador, bueno, se puede encontrar con una dificultad. Hay un montón de ejemplos, pero hay uno que, por ejemplo, que cuenta en este texto Verónica Sanz, que es, por ejemplo, en un momento se vendía mucho, creo que era Philips, las máquinas de afeitar eléctricas para hombres, ¿no? Lo que más lo utilizaban eran los hombres. Pero bueno, después las mujeres también vieron que estaba bueno, digamos, utilizar las máquinas eléctricas, entonces ellos empezaron a decir, bueno, tenemos otro público que son mujeres que quieren utilizar las máquinas eléctricas. Entonces las empezaron a hacer color rosa y salían más caras, o por ejemplo las de hombres venían con unos tornillitos y unas herramientas para que la puedan arreglar o desarmar, y las de las mujeres venían selladas, ¿no? Como que no te metas, no la toques porque no sabes nada de eso, ¿sí? Entonces, bueno, esas son cosas que están como inscriptas y que también ahí se habla, bueno, de este guión que puede ser también de género. Es decir, estoy pensando que ese usuario, de acuerdo al género que tenga, va a tener como un uso diferente, ¿sí? Bueno, seguimos. Cuando yo miro, bueno, el caso que utilicé, creo que casi nadie acá se lo tengo que presentar, ya todos lo conocen. Paula me dice, ¿no tendrás que explicar qué es Sudoku? No. Mejor no, le digo. Pero bueno, si hay alguien que no sabe, después le cuento a la salida, pero bueno. Como lo presenté en el congreso, sí les tuve que explicar un poquito lo que era, pero bueno, esta slide la podemos pasar porque ya saben todo lo que es. Pero bueno, yo más que todo para este trabajo miré los tipos documentales, ¿sí? Pásalo al otro. Bueno, acá por ejemplo, cuando yo miré el software original de Sudoku, no el que nosotros estamos utilizando, que fue un poco modificado, los tipos documentales, por ejemplo, para el tema de las resoluciones, solo permitía que se fuera resolución de decano y resolución de rector, digamos, sin ninguna variación, ¿no? Entonces, ahí el guión de género, lo que está asumiendo es que ese lugar lo va a utilizar un varón, va a ser ocupado por un varón, ¿sí? Básicamente, solamente permitía eso, resolución de rector y resolución de decano, sin ninguna variación, ¿sí? Ahí se ve entonces cómo está esa idea de que esos espacios solo podrían ser ocupados por personas con ese género, ¿sí? Esto no es una cosa que se le ocurrió a los diseñadores, es una cosa que está conectada con la realidad, ¿sí? Ustedes imagínense que, por ejemplo, nuestra universidad tiene 120 años de historia y nunca hubo una presidenta, ¿sí? Fueron siempre todos varones. Y en decanos, si bien hay decanas mujeres, pero realmente uno los empieza a contar desde el inicio de la universidad y es una mayoría impresionante, y creo que nunca llegaron a superar el 50% en el mayor momento en que hubo muchas decanas mujeres, que fue como una anomalía en una elección que creo que hubo 8, me parece, o 7. Así que bueno, acá también estamos viendo, se conecta, digamos, esta idea, no es una idea que se le haya ocurrido a los diseñadores del software, que en realidad yo también hablé con ellos y la directora principal es una mujer, pero la verdad que no lo había pensado, ¿no? Pero ¿por qué no lo había pensado? Porque en realidad está en la sociedad,
¿sí? Entonces esa representación está en la sociedad y entonces se inscribe en este guión. Pasa a la siguiente. Bueno, acá en la universidad, cuando se observó esto como un problema, se hizo una cosa que yo le llamé domesticación, pero porque en la bibliografía que yo tengo se utiliza esto con una fundamentación y demás, en la cual se dijo, bueno, tenemos que saldar esta cuestión de género, entonces se inventó algo neutral, ¿sí? Entonces, las resoluciones de presidente se llaman resoluciones presidenciales y las resoluciones de decano se llaman resoluciones decanales, ¿sí? Bien, ese fue un intento, digamos, de mejorar esta situación, ¿sí? Pasa a la siguiente. ¿Qué nos pasó con esto? Decanal. ¿Qué es decanal? Decanal no es una palabra, es correcta, se refiere al decano, en realidad si uno lo busca en la Real Academia, al decano o a la decana, pero en sí mismo quedó como un poco corto, ¿no? Porque de alguna manera sigue invisibilizando. Por ahí la opción hubiera sido, bueno, que el firmante elija, no sé, podría ser una opción. Obviamente la opción de poner decane era impensada, ¿no? Además de toda la polémica que trae. Pero el lenguaje, como lo vimos, también tiene una carga simbólica, también muchas veces, bueno, no todas las personas se sienten representadas dentro del genérico masculino, ¿sí? Pero bueno, es una realidad. El asunto es la solución es una solución que puede ser que se haya quedado un poquito corta, ¿sí? Pasa a la siguiente. Acá trato de hacer una conexión con este seminario. ¿Qué nos pasa a nosotros? El expediente electrónico, como expediente, pareciera que es neutral, ¿sí? Pero sin embargo, el software, digamos, o cualquier software, cualquier tecnología que incorporamos, es esta pretensión que tenía la modernidad de mejorar, de progresar, de todos los pilares, ¿no? Pero ahí en diálogo, digamos, con el modernismo, digamos, el modernismo vendría a ser como un poco una resistencia, ¿no? Ahí, como decíamos, la otra vez que habíamos visto a Frederici, que decía que la modernidad se basó en la exclusión, ¿sí? en los valores que transmitió. Entonces esa exclusión queda inscripta dentro de la modernidad. Entonces se tiene que generar esta resistencia, ¿no? Y bueno, y este guión, digamos, de género, lo que hace también es orientar nuestras prácticas, ¿sí? Si nunca se dice que un presidente puede ser una presidenta, va a ser como más difícil que suceda, ¿sí? Porque está como reconfigurado, ¿sí? Y bueno, y el tema del género está relacionado con esto que hablábamos de los derechos, derecho a la igualdad, a la no discriminación y a que todos tengan las mismas oportunidades, ¿sí? Bien, pasa a la otra. Bueno, esto es simplemente una conclusión de que lo tecnológico parece neutral, pero que en realidad es político, porque ahí se inscriben estos valores. Cuando hay una exclusión de alguien que no es, una persona que no es nombrada, puede ser que no esté representada dentro de lo tecnológico, y que lo importante es incorporar la perspectiva de género, ¿sí? Que es algo que no es solamente del feminismo, digamos, o no es solamente de las mujeres, sino que es un ideal que puede tener la universidad cuando la universidad dice que es una universidad inclusiva, que es una universidad para todos y para todas. Bueno, también, digamos, las mujeres, las diversidades tienen que estar representadas, ¿sí? Y a veces puede pasar que en algo que parece tan insignificante como una herramienta
que utilizamos todos los días puede estar reproduciendo estas desigualdades. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Bueno, acá había dejado una reflexión final que era esto, cómo podemos pasar de la mitigación a acciones concretas. Pero un poco está relacionado con el trabajito que vamos a hacer ahora, que si nos funciona todo bien, la idea es que trabajemos un ratito en grupo y que cada grupo pueda hacer una pequeña conclusión de su trabajo y lo proyectamos para poder verlo entre todos, porque me parece mucho más rico. Es decir, lo del foro lo leímos nosotras, digamos, y había como respuestas que estaban buenísimas, pero no llegamos a compartirlas. Nosotros sí sabemos que ustedes, si lo pudieron trabajar en grupo, de alguna manera se enriquecieron con el trabajo de los compañeros, pero si lo podemos hacer en clase, por ahí es más rico para todos. Y sobre todo que ustedes lo vean como cosas que pueden llegar a incorporar en el trabajo final, ¿sí? Esto de pensarlo como problemáticas, pensar cómo esas problemáticas pueden ser, cómo afectan a los derechos, qué tipo de derechos afectan, de qué manera nosotros podemos levantar esas barreras, en el caso de que esté afectando los derechos, para no seguir reproduciendo, digamos, desigualdades o no seguir reproduciendo limitaciones a los derechos, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre lo que yo puse? Era bastante explícito igual, pero... Bueno. ¿Escucha? Sí. Bueno, seguimos. Viene la parte de trabajo en grupo. La idea es compartirles una consigna de trabajo que pensamos para seguir, darle continuidad a estos debates que venimos haciendo grupalmente, ¿no? Con una instancia que tenga que ver con el diálogo entre ustedes para compartir una producción, en este caso, a partir de pensar algunas cuestiones. Nosotros les proponemos observar críticamente, digamos, la digitalización en la universidad, pensando, ¿no?, el avance de la digitalización y de la inteligencia artificial, y en este sentido les proponemos, ¿no?, que construyan un caso pensando, ¿no?, desde describir un caso real o posible, donde encuentren algunas de estas dimensiones que estuvieron abordando las compañeras, desde pensar la accesibilidad digital, ¿no?, y la cuestión de género, podríamos decir, desde los sesgos que las atraviesan, ¿sí? Allí dejamos, en este sentido, dos líneas para pensar estas cuestiones. Las dificultades para acceder a lo digital, como ejemplos en los trámites, solo por internet, falta de conexión, poca capacitación, uso de plataformas difíciles, personas excluidas por edad o por discapacidad, ¿sí? La idea es
poder ir generando, agregando ahí comentarios que den cuenta de estas dificultades. Y por otro lado, en el segundo lugar, las desigualdades de género en los sistemas o plataformas, ¿sí? Pensar si algún software o algoritmo trata de forma distinta a las personas según su género o si toma decisiones sin claridad, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Hay alguna pregunta? Va a estar disponible a partir de un QR que nosotros habilitamos para que los puedan ver en la... Lo pueden ver y pueden subir a La idea es que ustedes formen grupos, grupitos de 6, 7, discutan algún, claro, como venían más o menos trabajando, que discutan algún caso real si tienen, digamos, una experiencia propia. Estaría bueno si ustedes lo conectan con un caso real. A mí me pasó, llegó una persona con estas dificultades, ¿cómo lo resolvimos? O puede ser algo que ustedes piensen, yo detecté tal cosa y me gustaría solucionarlo de esta manera. Pero ustedes van a poder subir con el QR en cada uno, tanto en uno o en dos, dice agregar comentarios, y ustedes van a tener que ponerse un nombre del grupo para que lo podamos identificar y agregan el comentario, ¿sí? El comentario es un Padlet. El comentario es algo que ustedes, una conclusión, es decir, así que primero tienen que hacer un pequeño debate y después escribir una conclusión, ¿sí? Que pueden comentar brevemente el caso que ustedes están imaginando o real que les pasó y algún tipo de abordaje que ustedes hicieron o que hubieran querido hacer, ¿sí? Puede ser también, hubiera querido que las autoridades respondieran de esta manera o cómo nosotros como actores de esta institución estamos actuando frente a esos problemas. Nos tomamos unos 15 minutitos, 20 minutitos para que lo conversen y puedan ir haciendo la publicación. Sí, exacto. Uno solo del grupo se conecta al QR para subir las respuestas, ¿sí? Ahora ponemos en pantalla las consignas.
Bueno, ¿ya todos los grupos pudieron subir algo? Paola. Tenemos que abrir tu padre. Bueno, ¿algún grupo se quedó sin subir? ¿Ustedes no pueden o están escribiendo? Ah, bueno, vayan escribiendo, no hay problema. Por lo que vimos todos cargaron en la primer propuesta, pero hay temas mezclados. Así que no pasa nada, los vamos mirando por acá. Bueno, vamos a brevemente compartir con las compañeras y los compañeros la reflexión del grupo, pero bueno, como la mayor riqueza de esto es que ustedes lo pudieron trabajar en grupo. Yo sé que nosotros nos vamos a quedar con cosas sin enterarnos de todo el debate que tuvieron, pero bueno, tampoco la idea es quedarnos hasta las 12 de la noche, excepto que alguno quiera o algo así, pero si no... Entonces, vamos pasando rapidito por los grupos, como para que no seamos nosotras las que leemos lo que ustedes pusieron, la idea central y nada más. Así que si se anima a levantarse, por ejemplo, acá del grupo que veo acá de los primeros, que estaban Ana, Paula, Claudia, Julio, ¿quién quiere venir de ustedes? Uno que cuente brevemente los dos casos que pusieron, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vimos era que en la mayoría de las oficinas, a partir de los 50 años aproximadamente, los docentes tienen algunas dificultades para realización de tramitaciones administrativas, justamente debido a la falta de conocimiento, pusimos porque es medio genérico, pero por ahí de algunas técnicas particulares, herramientas, como por ejemplo la conversión de Word a PDF, que son por ahí para nosotros renaturalizados, está en un montón de casos los usamos cotidianamente, pero por ahí para el que hace tramitaciones, que lo usa pura y exclusivamente cuando se lo exigen, digamos, no está tan ducho con la utilización. Entonces, bueno, a partir del sudoku notamos, eso fue obligatorio. Claro, entonces... exacto.
A partir del Sudoku, bueno, mesa de entradas, todo ingresa por expediente electrónico, entonces todas las notificaciones, las presentaciones se hacen de manera con PDFs, a través de PDFs, y bueno, y eso es una cosa que notamos que a partir de esa edad aproximadamente, es que va cambiando, claro, va cambiando y sí, tienen más dificultades. Sí, tendría que haber venido algunos más de... A mí me van a revolver con algo. No, pero bueno, es un poco de lo que venían hablando también, de que hay algunas situaciones que... Claro. ¿Cómo podrían ustedes transformar o derribar esa barrera sin tener sesgo de edad también? Porque eso puede suceder, digamos. Pero ¿qué estrategias puede haber? Bueno, ahí nosotros no propusimos estrategias. Nos limitamos a... pero bueno, nosotros... Con el otro ejemplo, sí pasa que... el otro ejemplo es... sí, pero para los docentes mucho no hacen ese tema. Y no hacen capacitación de administrativo y de herramientas, no, en general no. En el otro caso, lo que suele ocurrir cuando tienen que completar declaraciones juradas, se comunican desde el personal, se los explican, pero la conclusión es que terminan yendo a la oficina de personal y las hacen en papel y entonces luego se escanean y todo eso. No, igualmente también hay chicos que trabajan con el ingreso, justo charlábamos eso, que por ahí los chicos también, chicos jóvenes que por ahí no están... Sí, no, que por ahí charlábamos también con los chicos que trabajan en humanidades en el ingreso, que por ahí hay chicos que no saben cómo completar un formulario, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que por ahí no es tanto de la edad, sino también de la alfabetización que hay digital. Exactamente, tema de alfabetización digital y barreras. Algo que comentaba la compañera acá, que con el tema de las declaraciones juradas, sí pasa mucho, y una de las herramientas que utiliza el departamento de personal, ahora que lo trajo, era que vengan, se acerquen a la oficina del departamento de personal, o sí, acuerdan un horario, y entonces alguien del departamento de personal con ellos hace paso a paso y le va explicando, como cuando hacían en papel las declaraciones, le va explicando paso a paso de la declaración jurada. Bueno, hicieron un ejemplo de sesgo de género, ¿no? Sí, bueno, el sesgo de género nosotros lo notamos en las resoluciones, esto igual es algo que los tuvimos también, yo no sé si algunos que han hecho cursos de la ley Micaela, incluso lo han tocado seguramente este tema. En las resoluciones nosotros, bueno, antiguamente se ponía el cargo en género masculino directamente, porque era el nombre del cargo. Avanzamos, hubo como una resistencia, en esa resistencia de cambiarlo mutarle el género al cargo, hubo también un designar en el cargo de. Y ahí sí, entonces, como hablábamos del cargo, se mantenía masculino, porque estábamos hablando del cargo, no de la persona. Bueno, ahora no, con eso entiendo, por lo menos la mayoría de los que hacemos resoluciones en el cargo de, y se cambia directamente el género en el cargo. Gracias. Muy bueno. El grupo de Cana, ¿quién viene? De Humanidades. ¿Alguien viene a comentar la conclusión del grupo? Esta que está acá escrita. Bueno, lo leemos nosotros. Llamamos como en la escuela secundaria. A ver los del fondo. Del Papa, ¿se fueron ya todos? No, ahí están. Venga uno acá y cuenta un poquito el caso de lo que vio, o se entiende acá, lo podemos leer, pero si quieren comentar algo más.
Ahí hay un sesgo de género que viene inscripto en el guión del mapuche. Exactamente. Bien. Bueno, este ya lo comentaron. No. Presidente Archui. Muy bueno. No, es No. apasionante. Ah, no. Ah, no. Mi subconsciente. Bueno, pero Otero, Nadia, Barandiarán, no, ¿cómo no? La problemática de la digitalización. ¿Quién quiere venir a contar un poquito lo que debatieron? Nosotros hablamos un poco de las declaraciones juradas web, un poco en el sentido de que hablaron ellos. Yo estuve bastante tiempo en el departamento de personal y era un gran problema. Por un lado con la gente de edad, pero también nosotros teníamos muchos inconvenientes con no docentes que no utilizan la computadora y que quizás el correo institucional no es algo que necesiten utilizar a diario. Y la declaración jurada vos la vas llenando y una vez que la terminás de llenar, tenés que sí o sí, te manda un código al correo electrónico que después tenés que poner ese código en la declaración jurada para que sea aceptada. Entonces tiene que tener abierto el acceso único y el correo institucional. Y la mayor problemática que teníamos era el completar esas declaraciones juradas. Habíamos hecho un instructivo en la facultad, pero igualmente no siempre funcionaba y terminábamos recurriendo a que la persona venga, se sienta o directamente venía con las claves a decirnos, danos una mano con esto. Porque además tiene cuestiones medio visuales que no son tan simples para las cargas y le tenés que dar a la persona prácticamente los datos de lo que tiene que poner, porque tiene un sistema bastante complejo que a la gente de personal de cada facultad, además después la supervisan desde universidad. Entonces, si vos no pones los datos tal cual está en mapuche, y yo de tal facultad la apruebo, y después de presidencia, si veían que ese dato no era totalmente exacto, te la desaprobaban y la persona tenía que otra vez volver a cambiar el dato. Entonces lo más simple terminaba siendo que la persona se te siente al lado y hacerla con vos, pero eso para un departamento es un problema, porque por ahí no tanto con los no docentes, pero los docentes que cambian mucho de cargo, todos los meses tenés que hacer alrededor de 30, 40 declaraciones juradas con una persona al lado, con lo cual muchas veces tenés que tener una computadora exclusiva para eso y bueno, nada, lo que conlleva. Grupo Agraria, Psico, Museo Ibachi, limitación del personal del área de mantenimiento para acceder a sistemas digitales internos. ¿A quién le tocó eso? ¿Quieren comentar? Sí, no, siempre, básicamente lo que ya venían hablando un poquito, que en el caso nuestro se nos suma, por ejemplo, en Agraria, que tenemos campos, la gente en el campo tiene una dificultad extra para acceder a internet más rápida y fluida y demás, por ejemplo, que venía comentando, sumado frente en lugares donde hay buena conectividad, y también habíamos hablado, bueno, esto de que se acercan a pedir recibo de sueldo todos los meses, cuando por ahí es un trámite bastante simple, hay una especie de ida y vuelta entre gente que ya no quiere acostumbrarse o no quiere adaptarse y por ahí la institución que no promueve, motiva, exige todas las barras que queramos de ahí. Y después lo otro que al final no lo terminamos poniendo, que es un poco también lo que habían dicho de la falta de vocabulario en las resoluciones y en las carátulas de los expedientes. Cuando hablamos de una mujer, un profesor, un diplomado y demás, siempre, pero lo que se ha comentado. Bien, bárbaro. El tema de la brecha digital lo tocamos así tangencialmente, pero bueno, es importante. La brecha digital puede ser por acceso, porque las personas no pueden tener acceso a internet, o puede ser porque no tuvieron acceso
a la capacitación también, ¿no? O porque no hay políticas, como ustedes decían también, de inclusión referidas a disminuir la brecha digital, ¿no? Bueno, siguen... ¿Esto ya pasó? Perillo, Sapienza, Jerevit, Del Preti. ¿Quién quiere comentar? Gabal, Ortigosa. Es parecido a lo que estaban diciendo, pero en el Sioux Guaraní creo que hay una diferenciación que se implementó y que la pueden comentar si quieren, ese grupo. Rodríguez, Yamamoto, Bustamante, Molina, Espinosa. ¿Alguien quiere contar? Caso de acceso sistema único. Buegueño, De Luca, cualquiera del grupo que quiera hacer un comentario. Ahí. Parate, pues no te escuchamos. O venís al micrófono o pegás unos gritos desde allá. El grupo Cámara.
Bueno, ahí estábamos socializando un poco una situación que nos pasó esta semana en relación a una de las herramientas que usamos en la Dirección de Vinculación con el Nivel Medio para poder inscribir a estudiantes del secundario para que participen de nuestros programas. Nosotros fundamentalmente usamos Google Forms, que es lo que a los chicos se les facilita más utilizar, pero también es lo que disponemos nosotros en la oficina como para poder hacer inscripciones masivas. Hasta el viernes pasado, que a Google se le ocurrió darnos de baja el formulario porque se han actualizado los términos y condiciones de las normas, evidentemente infringimos alguna, y estamos a menos de 3 semanas de que inicien inscripciones y no tenemos cómo acceder para que esos chicos se puedan sumar al programa. Por ahí buscando alguna solución, nos encontramos con algunas trabas también dentro de la administración, porque no contamos con el respaldo de lo que es el sistema de lo operativo, en este caso de este tipo de cosas, desde la propia universidad. Y a nosotros nos genera una dificultad porque en general recibimos aproximadamente 1.300 estudiantes que recorren la universidad y hay 3 cosas muy importantes que recuperamos de ese formulario que tienen que ver con estudiantes que presentan discapacidad, porque tenemos que garantizar el apoyo o el refuerzo que cada uno necesite cuando lo declara. También estudiantes que tienen la condición de celiaquía, porque hacemos la experiencia de ir a comer al comedor universitario y para quienes tienen celiaquía hay un menú especial para ellos, si no tenemos esa información no la podemos contar, y también para quienes declaran su género, que es una de las cosas que también consultamos y preguntamos. Todo esto que además que nos sirve para fines organizativos, tiene que ver también con la otra parte de la convocatoria que hacemos, que es a estudiantes universitarios, que también nos informan si tienen alguna discapacidad, si tienen condición de celiaquía o que también declaran su género. Entonces, estamos re mil atravesados por esa situación ahora. Bueno, por ahí lo comentamos con los compañeros de Humanidades y es un poco por ahí lo que traíamos como problemática en relación a lo que comentaban las chicas. Bueno, ese es un problema emergente y urgente, ¿no? Porque lo tienen que resolver antes de 3 semanas. No, antes de hoy, porque los afiches ya están todos impresos con el QR de Google. La Dirección de Salud tuvo un problema esta semana por el problema de Google Forms. También se cayeron todas las solicitudes y, por ejemplo, los preocupacionales quedaron suspendidos. Las carpetas médicas también quedaron suspendidas. Bueno, eso es uno de los problemas de la modernidad, ¿no? La dependencia tecnológica, ¿sí? Dependemos tecnológicamente por ahí de sistemas de los cuales no tenemos el total control y eso nos puede traer problemas como estos que son graves, digamos. Nosotros, bueno, lo vemos acá un poco como algo anecdótico, pero son problemas graves realmente. Bueno, nos quedan 2 grupitos nada más y vamos terminando. Biblioteca pública. Tratamos el caso de género de cómo se resolvió en la biblioteca pública. La biblioteca trabaja con un sistema que es COA, que es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, que creo que en todas las bibliotecas de la universidad. Cuando vos haces la carga del usuario, usuaria, se pone, cargas el nombre, además, todos los datos de la persona y pide
Mercedes Maclen, Lisa Altamore, Karina de Lima. Bueno, nosotros somos de la Biblioteca de la Facultad de Artes y la red de bibliotecas es la red de bibliotecas que ahora conformamos el CIRBAN. En realidad la red Robert ya no existe más. Bueno, CIRBAN no es solamente red de bibliotecas. No, es archivo, museo, repositorios, etc. Bueno, justamente los servicios desde la biblioteca, como cualquier lugar que ofrece servicios al público, la idea es justamente ser rápido, ágil, etc. Nuestro sistema estaba enlazado al CIU Guaraní. Esto quería decir que los chicos, para hacerse socios de la biblioteca, le evitábamos el paso por mesa de alumnos para sacar el certificado de alumno regular. ¿Por qué? Porque nosotros ingresábamos a nuestro sistema y ya sabíamos si era alumno regular, etc. Como el CIU Guaraní se actualizó, nosotros migramos al sistema COA, como decía la compañera. Ahora la mayoría de las bibliotecas de la universidad usamos este nuevo sistema que se llama COA. COA en su momento, actualmente todavía no está vinculado al CIU Guaraní. O sea que otra vez le tenemos que pedir al usuario un certificado de alumno regular. Pero nosotros queremos que no pasen por alumnos, porque los compañeros de alumnos están detonados con muchísimo trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál es el factor clave acá? Wi-Fi. Porque ellos podrían estar con su celular en la mesa, decir, bueno, accedo, te muestro, lo vemos y listo. Pero si no tienen Wi-Fi no lo pueden hacer. Y esto como un problema básico, porque tampoco pueden acceder a nuestro catálogo, a buscar material, que para eso está la biblioteca. O no solamente a nuestro catálogo, sino a otros sistemas de información, pues llámese el CEDICI, ya no sé. ¿Está restringido el Wi-Fi? Está restringido, sí, porque de hecho tenemos Wi-Fi, una clave que nos pidieron no compartir con el público en general. La sabemos nosotros, se lo damos a personas, a grupos. No tenemos Wi-Fi, una cuestión presupuestaria, nada más. ¿Cómo? No tiene Wi-Fi para los alumnos. Para los alumnos no tiene Wi-Fi, por eso digo, está sesgado el Wi-Fi. Y esto afecta gravemente el servicio de la biblioteca, porque en el reglamento de la biblioteca anteriormente el Wi-Fi estaba justamente como parte del servicio de la biblioteca. Y ahora tendríamos que hasta modificar el reglamento de la biblioteca por esta. No se sacó, está limitado, restringido a los alumnos, por una cuestión presupuestaria, porque bueno, etcétera, etcétera. El tema es que, bueno, en fin, ese es el problema grave, porque nuestros usuarios se quedan sin un servicio vital. Nos piden hasta diccionarios físicos porque no pueden acceder a la búsqueda de una palabra. Entonces, bueno, y así. Bueno, faltan dos y terminamos rapidito. Perdón, pero bueno, todos participamos. CIU Guaraní. Ahora sí, dale. Bueno, nosotros lo que vimos como problemática es que es muy bueno que el alumno pueda poner su nombre autopercibido o en los nombres elegidos, pero en el momento de que, y puede cursar durante toda la cursada con su nombre autopercibido o el nombre elegido, pero en el momento del registro académico no se lo podemos volcar, porque en el registro académico tiene que figurar el nombre que vino con su número de DNI. Así que sí. Bueno, pero se solucionaría
si en el Ciu Guaraní figurara el nombre o el número de la ley fácilmente, porque no siempre se puede hacer. Cuando vos extendés un certificado de alumno regular o un certificado analítico, tenés que extenderlo con el DNI. Bueno, eso es lo que nosotros vimos más o menos. Claro. Pero eso sería desde universidad que... Bueno, ahí tenemos una barrera, tenemos una ley que está garantizando un derecho que no está llegando a los estudiantes. Hay una resolución, pero los sistemas quedan un poquito rígidos, ¿sí? ¿Puedo decir algo? Yo soy no docente dentro de la particularidad nuestra de salud, ¿no? Dentro de lo que es salud universitaria, porque hoy está unificado salud estudiantil y salud laboral, más allá de lo que dice el compañero, que si se nos cayó el sistema, bueno. Con respecto a la perspectiva de género, se pudo avanzar bastante en la confección de la libreta sanitaria, por ejemplo, les estudiantes se anotan sin nombrarse, sin poner femenino o masculino. Igual hay que seguir trabajando en eso desde la perspectiva de género. Bueno, ¿qué más quería decir? Y hay cantidad de diversidades sexogenéricas diversas, distintas, ¿sí? Y cambios registrales, pero siendo no docentes, trabajadores de la salud pública universitaria, les quiero comentar que siendo médicos, psicólogos, en mi caso yo trabajador social dentro del ámbito de la salud pública, atendemos por todos por igual, digamos, sin ningún tipo de, ¿no? Más allá de la elección genérica. Sí, perfecto, obviamente. Nosotros acá un poco la idea de este seminario es que, así como muchas veces en el feminismo decimos que a partir de que empezamos a reconocer las desigualdades es como que nos pusimos unos anteojos violetas, entonces después nos damos cuenta cuando vemos una discriminación. Lo mismo pasa para otros tipos de discriminaciones. Es decir, a partir de que nosotros identificamos estos problemas que puede haber de discriminación, empezamos a pensar cómo podemos accionar, ¿sí? Por lo menos los hacemos visibles, porque el gran problema que tiene la discriminación es que están invisibilizados, ¿sí? Entonces los hacemos visibles y a partir de ahí intentamos mejorar algo. Bueno, ahí le pasamos la consigna del final de... Ah, no, ¿cómo? Que nosotros vamos a escribir. Bueno, sí, ¿qué? Sí. Alumno. Sí. Bueno, como ven, estamos descubriendo tantas problemáticas que nos atraviesan, ¿sí? Y son transformación cultural, transformación de la gestión, transformación de los ámbitos de trabajo, y volvemos al principio, que es el rol importantísimo que tienen ustedes como no docentes, en tanto observadores, detectar y gestionar y generar transformaciones. Así que, bueno, por hoy dejamos hasta acá. Todo el material del encuentro de hoy va a estar en el aula web y también se van a encontrar con una consigna para que cada uno realice qué de esto podés sumar para tu TIF. Pero es una reflexión que el sentido es que les sirva a ustedes. ¿Qué de esta dimensión, de estos problemas que vimos hoy, de la cuestión de la accesibilidad digital, del sesgo en el algoritmo, del sesgo en la gestión, podrían sumarlo a la problematización de su TIF? ¿Sí? El próximo encuentro que vamos a tener nosotros es el 4 de septiembre. Vamos a venir ya casi modo primavera. Entonces, tienen tiempo para trabajar, para pensar, para ponerse al día con el aula web. Pueden hacer preguntas. Piensen que es el cuarto y último encuentro. ¿Sí? Así que ya seguimos. Está todo subido al aula web. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y buenas vacaciones. Descansen.